allá, que es la relacionada con la personalidad de la pena. De acuerdo a nuestra Constitución, la pena es personal. La pena solamente se adjudica, se castiga al que personalmente infringió la ley. La pena no se puede trasladar a terceros. La culpa de una persona, la autoría de una persona y la culpabilidad, en definitiva, no se pueden trasladar a terceros. Ustedes recuerdan, en nuestra Constitución histórica se decía esto vinculado al delito de los infames traidores a la patria. Y bueno, esto se volvió con otra numeración, pero volvió a estar en la Constitución del 94, reformada, y los pactos internacionales lo dicen expresamente, que la pena es personal e intransferible. Volviendo entonces a el ejemplo del equipo médico-quirúrgico. Lo que interesa fundamentalmente, en el caso de que haya ocurrido un error, y ese error sea imputable a alguien, establecer concretamente a quién se le imputa el error, personalmente, por su propia actuación equivocada, imperita, etc. Y aquí, obviamente, hay una cuestión vinculada al alcance de las distintas ramas del derecho, porque en el derecho civil, la indemnización por daño, no hay duda que se puede adjudicar la necesidad de responder a todos los que han intervenido en cierta forma, a la clínica, etc., pero en materia penal solamente se puede hacer responsable al que personalmente ha realizado el acto ilícito, sin que sea admisible entonces la extensión de esa responsabilidad. Voy ahora a continuar esta charla hablando de las posibilidades que existen, de todas maneras, no obstante aquel principio que acabo de enunciar, las posibilidades que existen en que en algunos casos la conducta ajena tenga incidencia respecto de la imputación. Y me refiero a que existen algunas, los llamados tipos incongruentes, o sea, situaciones en que la incidencia de otro tiene de alguna manera importancia para asignar responsabilidades. Yo digo acá, y ustedes van a ver luego en las diapositivas que se le van a acompañar, que hay acciones que son acciones dependientes entre sí, interdependientes. Por ejemplo, supongamos, y para dar un ejemplo y para que después se pueda pensar sobre ello, supongamos el dueño de una empresa de transporte colectivo de pasajeros, transporte urbano de pasajeros, que le exige a sus choferes que realicen el recorrido a determinada velocidad, de manera de cumplir estrictamente los horarios. Y bueno, el chofer obedece esas órdenes y produce, por la imprudencia, que después se verá si es de él o del dueño de la empresa, produce un accidente. O el dueño de una empresa de transporte ya de carga, que le exige al transportista que cargue el camión más allá de lo admitido por la prudencia. Entonces, ahí hay un problema de acciones dependientes de uno y de otro que interrelacionan. Y puede haber acciones autónomas, o sea, pueden funcionar a veces algunos hechos en relación de una persona a otra, pero cada uno de ellos ser autónomos. Supongamos, para hacer un ejemplo y ser claro en lo que estoy tratando de explicar, puede ser que un médico recete un medicamento y emplee tan mala letra, como es habitual en las letras de los médicos, tan mala letra que el farmacéutico no entienda lo que dice la receta y expenda una cosa distinta que le produzca graves perturbaciones y daños al paciente. Entonces, en ese caso, la relación es autónoma.
porque el médico es un personaje que no tiene ninguna relación de dependencia ni de trabajo común con el farmacéutico. Y hay interacciones que son espontáneas, o sea, se producen ya sin conocimiento previo de los personajes que van a intervenir. Supongamos, vamos por una autopista y obedeciendo o prestando atención a una maniobra errada del que va adelante, a su vez, el que viene detrás, por simplemente atender esa maniobra, a esa advertencia, esa señal equivocada, a su vez provoca un accidente. Entonces no se conocen entre sí aquellos sujetos, pero de todas maneras la conducta de uno tiene incidencia en la ajena. Entonces, entrando a desarrollar estos temas, puedo decir que existen en materia de derecho de la imprudencia la clasificación entre deberes de cuidado primarios y deberes de cuidado secundarios. Los deberes de cuidado primarios son aquellos que están exigiendo a la propia persona que cuide lo que hace, que preste atención a lo que está haciendo. Ese es el deber de cuidado primario, o sea, el deber que le atañe a cada persona. Y el deber de cuidado secundario aparece a veces cuando es necesario que este sujeto, el primero, esté atento a las posibles imprudencias que cometan otros. Supongamos, ha ocurrido lamentablemente en algún equipo médico, el cirujano tiene el deber de cuidado primario en realizar correctamente la operación, y a su vez el anestesista tiene el deber de cuidado primario de realizar los procedimientos anestésicos que correspondan. Pero el cirujano tendría un deber de cuidado secundario en no emplear un anestesista sabiendo que ese anestesista no está en condiciones de desempeñar correctamente su labor, ya sea que porque no tenga calificación, cosa que ha ocurrido lamentablemente, o porque esté excesivamente cansado, o porque se le exija atender simultáneamente 2 quirófanos, que también lamentablemente ha ocurrido en la realidad. Entonces ahí surge un deber de cuidado secundario del cirujano, deber de cuidado primario de hacer correctamente la operación, deber de cuidado secundario en no actuar si su colaborador más importante no está en condiciones de desempeñarse correctamente. Voy a terminar entonces este tramo de la clase y voy a seguir explicando los mismos temas con otros desarrollos en el video próximo. Gracias.